Mis santos, hemos estado tocando todas estas noches, hemos estado hablando de una serie que hemos denominado Arraigados y Cimentados en Cristo. Arraigados y cimentados en Cristo. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, pues sabemos que tenemos que avanzar en nuestro caminar espiritual, reconociendo que tenemos una vida que se ha comenzado a desarrollar dentro de nuestro interior y que tenemos que arraigarnos y cimentarnos en esa vida para que en esa vida caminemos, en esa vida andemos, como decía el apóstol Pablo, andad, como algo que debe ser algo permanente, no como algo que no es permanente, algo que no es periódico. Pablo decía que era periódico en todo momento. Y se nos ha otorgado esa vida justamente para que cada uno de nosotros podamos avanzar en ese caminar interno, en ese avance interno con el Señor. ¿Y por qué interno? Porque es que esa vida está dentro de nosotros y esa vida quiere ser manifestada. Entonces, en esta enseñanza que hemos estado revisando últimamente, estuve comentándoles a ustedes, hermanos, la importancia que tenía, estoy haciendo como un pequeño resumencito, la importancia de cultivar nuestra comunión con el Espíritu. Y para eso nosotros requeríamos algo que llamamos la atención plena espiritual. La atención, una atención plena espiritual. ¿Y por qué es plena? Porque tenemos una vida de plenitud dentro de nosotros. Hay una vida plena desarrollándose en nuestro interior. Y esa vida plena requiere de una atención plena, no de una, como decíamos ahora, no de una atención periódica, de cuando en cuando, sino que es algo que tiene que ser intencionalmente dirigido hacia que esa vida que está dentro de nosotros encuentre el corazón y el lugar para desarrollarse. Y dentro de las dos disciplinas, si es que quisiera llamarlas así, que hemos estado viendo para cultivar esa atención plena espiritual. Una de ellas, la que veíamos hace 8 días, es la solitud con Dios. La solitud con Dios, creo que ahí estábamos. Y cuando hablamos de solitud, estuvimos hablando con los hermanos de aquella definición. Creo que todos estuvimos de acuerdo que solitud viene de estar a solas, comenzar a mantener tiempos a solas con Dios para aprender a estar en su presencia, para aprender a estar en su presencia. ¿Cómo que aprender a estar en su presencia? Sí, ya el Señor está con nosotros. Voy a retomar este pasaje que está en San Juan capítulo 14. Vamos allá, hermanos, a San Juan capítulo 14. Específicamente, leamos el versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23. Estamos hablando de la solitud con Dios, ¿no? Mire lo que el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, esto que dijo Jesús, estas palabras que dijo Jesús, las dijo ya al final, ya casi de su ministerio. Al final de su ministerio, hablando con ellos, comenzó a hablar con ellos estas cosas. Y estas cosas son tremendamente profundas. Y estas cosas son para sus discípulos. Y no solamente para los 12 que estaban al lado de él, sino que él oró por allá en Juan 17, acuérdese, y para los que vendrán después de estos. O sea, todos los discípulos que a través de la historia han tenido y este mismo tipo de vida que tuvieron los primeros discípulos. Los primeros discípulos que estuvieron con Jesús, los 11 iniciales. Usted recuerde que Judas no participó de ello, pero los 11 iniciales tuvieron ese tipo de vida prometida. Ese tipo de vida había sido una promesa, eso había sido profetizado por los profetas del antiguo pacto. Y esa vida
al cual el Señor le llamaba promesa, que tenía que ver con la vida del Espíritu Santo. Era una vida que les fue dada a ellos, allá justamente en el Pentecostés. Miren ustedes algo muy importante, cómo Jesús le dice allí en Juan 14, el versículo 23. Versículo 23 de Juan 14. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, hermano, lo que está diciendo el Señor. El Señor lo que está diciendo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ahora están dentro de ti. Estas tres personas que conforman lo que nosotros conocemos el Dios revelado en la Escritura, son tres personas que ya están en ti. Ya están dentro de nosotros, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Esas tres realidades habitan en nosotros. Y eso lo está diciendo el Señor. Vendremos y haremos morada. Tú te has convertido en un lugar de morada. Tú te has convertido en ese templo del Espíritu Santo, como decía Pablo antes. Pablo decía que nosotros éramos el templo del Espíritu Santo. Ahora, habiendo estas tres personas que están dentro de nosotros, pues ellas quieren dársenos a conocer. ¿Y cómo es la única manera que podemos conocer a una persona? ¿Cómo es la única manera que usted puede conocer a alguien? Pues a no ser que usted pase tiempo con esa persona, pues usted no le va a poder conocer. Y entre más tiempo pase con esa persona, más le conocerá. Bendito sea el Señor, porque Él quiere ser un Dios conocido. Él quiere ser un Dios que se da a conocer. Él no quiere ser un Dios lejano. Él quiere ser un Dios que se muestra, que se revela, que se da a conocer a sus hijos. Entonces, nosotros sabemos que todo comienza, obviamente, cuando recibimos la vida de arriba. Cuando tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nosotros comenzamos a compartir la gloria de Dios, porque volvemos otra vez a retomar la gloria de Dios, y la gloria de Dios está en nuestro interior, y esa gloria de Dios nos habla de la presencia dentro de nosotros. En nuestro espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han venido a hacer su morada en nosotros, como fue la promesa de Jesús. Y ellos quieren venir allá al interior para que nosotros en nuestra intimidad comencemos a darle el reconocimiento que merece Dios en nuestra vida, el asiento del gobierno. Dios quiere comenzar a ostentar en ti y a través de mí ese gobierno que Él ha querido que todos sus hijos ostenten. Y cuando nosotros comenzamos abriéndole la puerta de nuestro corazón, por ahí entra el Señor y por ahí comienza a fluir su misma gloria. La gloria de Dios comienza a fluir por la misma puerta que el Señor entra. Esta atención plena espiritual comienza a ser cultivada como un ejercicio, y yo le he dicho a los hermanos que lo que hemos estado oyendo tenemos que ponerlo en práctica. Yo no sé si en esta semana lo pusiste en práctica, mi hermano. Yo no sé si en esta semana conscientemente e intencionalmente, si no lo has hecho o si no lo hacías, pues al oír esta enseñanza dijiste, bueno, ¿verdad? Yo quiero pasar un tiempos con el Señor. Yo quiero comenzar a tener ese tiempo con Él. Quiero sacar un espacio y en ese espacio comenzar a relacionarme con Él. Si no lo has hecho, hermano, pues es momento que lo hagas. Pero sí, la idea es que todo lo que oigamos, pues lo pongamos en práctica, ¿no? Porque es lo que el Señor quiere. Yo no estoy diciendo algo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Y si nosotros hablamos de fe, porque muchas veces hablamos, sí, yo tengo fe porque yo creo en el Señor.
Pero dice la palabra de Dios que no tan solo es suficiente creer en el Señor, porque en sí mismo el creer en el Señor necesita de una obediencia. Y yo sé que muchos hermanos todavía no cuentan con ese tiempo a solas con el Señor, no cultivan ese tiempo a solas, no son constantes en ese tiempo a solas, sino que son, hermanos, esporádicos en ese tiempo. Y el Señor quiere que comencemos a obtener ese deseo que ya está colocado en nosotros, nos abramos a ese deseo y comencemos a dejarnos llevar por ese deseo que está dentro de nosotros. Y yo sé que ese deseo está allí porque eso viene de Dios, porque el Señor quiere relacionarse contigo, el Señor quiere unirse contigo. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, muy bien. Amén, amén. Amén, amén, dice el hermano Wilson. Entonces nosotros, hace 8 días, estuvimos aprendiendo a reconocer que este tiempo de intimidad es vital y que no puede ser reemplazado por cualquier otra actividad espiritual. Ahora, yo veo el ejemplo en el Señor Jesús. Yo veo el ejemplo del Señor Jesús. No es que el Señor nos pida algo a nosotros que Él mismo no haya hecho o que Él mismo no haya ejecutado. Ustedes saben que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero también Él tiene la misma y comparte con su Padre la misma esencia, la misma naturaleza. Y entonces uno se preguntaría, y bueno, ¿y el Señor sí cultivaba esos tiempos con su Padre? Siendo el Hijo de Dios, como hombre, manifestándose como hombre, ¿será que Él cultivaba esos tiempos? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Mónica, hermana Mónica. Gracias, mi hermano Carlos. Precisamente a mí me confrontaba mucho eso cuando recién llegué pues a conocer al Señor Jesús, y me confrontaba mucho el tema de que cuando leía que Él pasaba noche entera en oración, que se fue a ayunar en el desierto, o sea, todos esos momentos de solitud con Dios a mí me impactaban mucho, porque decía, bueno, si el Señor Jesús, siendo el mismo Dios, siendo uno solo con el Padre y el Espíritu Santo, tenía esa dependencia de Dios, hoy Señor, tenga misericordia de mí entonces, porque, Dios mío, qué nivel. Entonces siempre eso ha sido para mí un reto muy grande, y es algo a lo cual he tratado de prestarle toda mi atención, que se me pasen otras cosas, no sé lo que sea, pero creo que eso es mi vida, porque sin esa parte de la búsqueda de Dios, así en esa solitud, yo creo que nos vamos marchitando, vamos como perdiendo la gracia que tenemos, o sea, no caer de la gracia, sino como que la gracia, le vamos perdiendo la gracia a lo que es el amor a Dios. Entonces creo que sí, esa pregunta que usted hace, mi hermano, súper importante nosotros tenerlo presente siempre, y es que si el Señor Jesús lo cultivaba aquí en la tierra, cultivaba esos tiempos a solas con el Padre, pues cuánto más nosotros lo necesitamos. Así es, muchas gracias, hermana Mónica, por hablarnos de tu experiencia, de tu reflexión, de tu meditación, porque es algo que nosotros debemos de tener muy presente, hermanos. Haga usted el ensayo, hermano, haga el ensayo y comience a disponerse, comience a decirle al Señor, Señor, yo quiero sacar un tiempo verdaderamente para estar a solas contigo. Les estaba hablando del Señor Jesús como el máximo ejemplo, siendo el Dios. Él tenía esos tiempos. Mire usted, vaya usted y vamos todos a Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16. Usted se va a dar cuenta de algo, hermano, muy interesante cuando lee Lucas capítulo 5, desde el versículo 15 al 16.
Ahí la hermana nos ha colocado, mire, tenemos ahora una nueva tecnología. Al lado tenemos ya el pasaje. Gracias, hermana. Esta es la hermana Viviana que nos está compartiendo aquí la escritura. Gracias, hermana. En el versículo 15 dice, pero su fama se extendía más y más. Gloria a Dios. El hijo iba creciendo, iba siendo reconocido. Se estaba volviendo famoso. Ahora, ¿por qué se estaba volviendo famoso? ¿Por qué Jesús estaba volviendo famoso? Porque cuando llegaba Jesús, todo alrededor cambiaba. Porque cuando venía Él, la presencia de Dios estaba en Él. Y todo lo que estaba torcido, todo lo que estaba chueco, todo lo que estaba enfermo, todo lo que estaba poseído, todo lo que estaba atado, comenzaba a ser liberado porque estaba la presencia de Dios allí sobre él. Y no me diga que una persona que caminaba de esa manera, pues iba permitiendo cada vez más que la gloria de Dios fuese avanzando, y por lo mismo también la fama iba creciendo. Y por eso dice la palabra de Dios que se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Usted dirá, no, pues el Señor Jesús con esa agenda tan apretada, imagínese usted una agenda, todo el mundo queriendo, ya la Biblia nos habla de eso, ¿no? Las escrituras nos hablan de que a Jesús, apenas la gente se daba cuenta que él estaba en algún lugar, allá iban, a la hora que fuera, de día, de noche, a la hora que fueran, estaba con una agenda. Pero mire usted, hermano, lo que hacía el Señor Jesús. Dice que entre su fama iba creciendo. ¿Qué dice el versículo 16? Más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A ver, él nos está hablando esta noche a nosotros. Tú también tienes una agenda ocupada, ¿no? Ahora, la agenda del Señor ocupada era por razón del reino de Dios. Tu agenda es ocupada en razón de ti, de tus asuntos, de las cosas, de qué atender. Tú tienes que atender una familia, tú tienes que atender trabajos, tú tienes que atender todo lo que son áreas de tu responsabilidad. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Así como ese ocuparse de las cosas tuyas amerita un tiempo. Imagínese la agenda del Señor siendo una persona famosa. Tú no eres famoso, pero él ya era famoso. Pero mire el ejemplo del Señor. Mas él se apartaba a lugares. ¿A qué tipo de lugares? Desiertos, solos, lugares solos. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar solitario. Allá donde no estaba todo el bullicio, allá donde no estaba todo lo que estaba sucediendo con el reino de Dios extendiéndose, donde estaban los hombres viendo las obras. Allá él se apartaba de esos lugares y dice la palabra que se apartaba de esos lugares desiertos y oraba. Mientras su fama aumentaba y se extendía, más él se apartaba. ¿Qué tal que nosotros aprendiéramos esa lección, hermanos? Yo mismo soy desafiado, como decía la hermana Mónica, a esto, ¿no? ¿Qué tal que así fuera con los siervos de Dios, así fuéramos nosotros? Si es que llegara de alguna manera a crecer la fama, que pudiéramos tener la capacidad también de comenzar a tener más tiempos a solas. Ahora, la solitud, entonces, si usted lo puede entender, hermano, es un entrenamiento. ¿Cómo así, hermano Carlos, que la solitud es un entrenamiento? ¿Por qué creen ustedes, hermanos, aquí en la sala, los que están aquí, que apartarse a estos lugares es un entrenamiento? A ver, abro esa pregunta para la sala. ¿Por qué es un entrenamiento? ¿Por
¿por qué creen ustedes que es un entrenamiento? ¿Está entendida la pregunta? Creo que no, mi hermano. En plastilina, mírenos a ver, hermano, que no lográramos. ¿Por qué es un entrenamiento el que tengamos estos tiempos de solitud para orar con el Señor? Sí, porque yo debo considerarlo como un entrenamiento. Bueno, cuando uno entrena es porque va por algo más grande, ¿no? Exactamente. Ustedes se acuerdan que nosotros leímos Primera de Tesalonicenses 5:13, que lo leímos, que decía, ¿cómo decía? Orad sin cesar. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerda de Primera de Tesalonicenses? A ver, aquí la hermana nos está colocando. Nos está Si colocando. es 5:13, mi hermano, si es 5:13. No, no es 5:13, es 5:17, perdón, 5:17, está más abajito. Orad sin cesar, un versículo muy, muy cortico, pero que dice mucho. ¿Por qué la solitud se convierte en un entrenamiento para el orar sin cesar? A ver, ¿qué piensan ustedes? Hermano, puede ser para ir perfeccionando la comunión con el Señor, ¿no? Más intimidad con Él. Exacto, mi hermano Harold. Exacto. ¿Qué va a pasar si yo, al cultivar esos momentos de solitud, yo comienzo a estar en la presencia del Señor y comienzo a determinar, a percibir su presencia, comienzo a percibir la presencia del Señor y para mí se me vuelve como un ambiente cada vez más fácil de detectar dentro de mí, la presencia del Señor en mí. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes que los profetas decían, vive Jehová en cuya presencia estoy? O sea que la conciencia de ellos era muy fresca en cuanto a la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué nosotros perdemos tanto la presencia de Dios? Pasamos, sí, de pronto el tiempo de solitud de 5 minutos, de 10 minutos con el Señor y nos vamos a hacer nuestro día a día y perdemos la conciencia de la presencia del Señor. ¿Por qué perdemos la presencia del Señor? Porque pasamos un corto tiempo, un muy corto tiempo. Pero en la medida que tú aprendas en ese ejercicio a tener más tiempo con el Señor, tú vas a aprender a determinar más fácil la presencia del Señor y vas a aprender a reconocer al Señor en todo momento. En todo momento. Va a ser fácil, porque como decía el hermano Harold, porque la comunión cada vez va a ser más estrecha. Me voy a hacer explicar allí un poquitico. Cuando usted se casa, hermano, cuando usted se casa, y aquí los hermanos casados podrán entenderlo, creo que mucho mejor, en la medida que usted pasa comunión e intimidad con su esposo y su esposa, y en la medida que pasa el tiempo, hay cosas que ya su esposa o su esposo conocen de usted con pequeños gestos que quizás otra persona no los puede determinar, pero su esposa sí lo conoce a usted o usted conoce a su esposa. Y en la medida que más han pasado los años, esas cosas que los demás no pueden ver, usted sí las conoce. ¿Sí me dice entender allí? Sí, hermano. Llegan al punto de que no necesitan de hablar para comprenderse. Exactamente. Y con un solo movimiento de los ojos, ya el esposo está diciéndole algo, nadie lo vio, pero su esposa lo vio y su esposa así como que entendió que era lo que algo no anda bien. ¿Me hago entender? Y como hay una identificación entre los esposos cada vez hasta se van pareciendo más. Conozca esas parejitas que llevan muchos años juntos y usted se va a dar cuenta que cada vez se parecen más.
Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa comunión con el Señor, esos tiempos que pasamos con Él, donde va a ser más fácil percibir cuál es el deseo del Señor en esos momentos diarios, de la vida diaria, de las cosas diarias que nosotros estamos haciendo, porque es que Dios ha querido participar de nuestra vida. Nosotros nos separamos de Él y el hombre cayó alejado de la presencia de Él, pero Él ahora ha querido venir a nosotros para participar de nuestra vida. Eso es maravilloso. Dios quiere participar de tu vida, del día a día, de las cosas que tú haces. A ver, señora, usted que se levanta, que es una ama de la casa, Dios quiere trapear, barrer la casa con usted, Dios quiere hacer el sancocho con usted. Si lo digo de esa manera. Y usted, querido varón, Dios quiere salir a su trabajo con usted. No es que usted deja al Señor allá colgado cuando se va para el trabajo y el Señor se queda colgado allá y usted sale a trabajar. No, Dios quiere salir a trabajar con usted, ver lo que usted dice en el trabajo, saber lo que usted hace en el trabajo. Ahora, por supuesto que Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros tengamos esa conciencia y que esa conciencia vaya creciendo, amado hermano. A ver, hermano Wilson. Bueno, mi hermano toca un punto de bastante importancia a mi consideración y que nos lleva mucho a entender realmente qué es esta relación con Dios, qué es lo que realmente quiere Él con nosotros. Y claro, tener esa conciencia, entrenarnos para que cada día sepamos que Él en realidad no está lejos, sino que está cerca y que así aprendemos como a vivir una vida de temor a Dios y aprendemos que en realidad conocer cuál es la voluntad del Señor, que es la que podríamos decir desconocer. A medida que estamos más tiempo con el Señor, nos estamos guardando más de nosotros, guardando más de lo que diariamente estamos viviendo para estar en realidad en una unidad con el Señor y poder Él ser glorificado en nuestro diario vivir. Amén, hermano Wilson. Amén, amén, amén. Exactamente lo que dice el hermano Harold allí. Esa es la oración del Señor Jesús. Él quiere que nosotros aprendamos a ser uno con Él. Uno con Él. Y esto requiere de tiempo. Yo no puedo ser uno con el Señor viendo la novela por la tarde. Yo no puedo ser uno con el Señor viendo Yo Me Llamo todos los días. Yo no puedo ser uno con el Señor metido en cada rato en mis tiempos libres, metido solamente en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me satisface. Yo no puedo ser uno con el Señor llevando solamente una vida de estadio cada 8 días en fútbol. Yo no puedo ser uno con el Señor llevando fines de semana solamente en fiestas y parrandas. Yo no puedo ser uno con el Señor. No puedo ser uno con Él. ¿Sí me hago entender, hermanos? Queremos mucho de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar ese precio que el Señor está pidiendo, porque el Señor quiere que sea así. Él te quiere conocer y Él se goza que tú vayas a su presencia. Y llega un momento en que tú estás en ese entrenamiento y cuando estás en el día, tú sabes que el Señor está contigo. Tú sabes que no hay que estártelo recordando. Vea usted la mayoría de los mensajes de WhatsApp de hoy en día, de los grupos, recordándonos todo el tiempo, el Señor está contigo, sí, no desmayes porque Él está. Siempre son ese tipo de mensajes, como que tratándonos de recordar de que no nos olvidemos. Si eso debería de ser para nosotros un asunto fresco de cada día. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no quería verdaderamente tener esa intimidad con los discípulos? ¿Qué piensan ustedes? Jesús apartó a los discípulos. ¿Por qué apartaría Jesús a los discípulos de sus labores? A ver, ¿por qué? Durante 3 años y medio, Él se los llevó, los sacó de su ámbito. Miren los discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, hombres que estaban ejecutando labores ordinarias. Pero cuando el Señor los llamó, dice que al instante, dejando ellos lo que estaban haciendo, siguieron al Señor. O sea que el Señor quería estar con ellos. El Señor quería que lo vieran a Él en todo el tiempo.
al levantarse, al caminar, al almorzar, al comer, al estar en la tarde, al estar en la mañana, al estar en la noche. ¿Acaso Él no los apartó? ¿Acaso ellos no dejaron lo que estaban haciendo? ¿Sí estamos, hermanos? Mire usted lo que dice Marcos capítulo 3 del 13 al 15. Marcos capítulo 3 del 13 al 15. Usted va a determinar allí y se va a dar cuenta qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús y para qué Jesús llamó a sus apóstoles. Póngale cuidado, hermano, a este pasaje. ¿Para qué Él llamó a sus apóstoles? Si uno le preguntaran, bueno, Jesús, ¿para qué llamó a los apóstoles? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Mire, vamos a leerlo allí. Lo vamos a leer y usted me va a dar la respuesta. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A ver, esta pregunta está muy interesante. ¿Para qué el Señor llamó a los 12? Si usted le pone atención, se va a dar cuenta para qué los llamó. ¿Quién lo puede ver? A ver, el hermano Wilson. Bueno, hermano, ahí está en el 14, dice, para que estuviesen con Él. ¿Cómo? Para que estuviesen con Él. Pero cualquiera pensaría, Él los llamó fue para que echaran demonios, para que predicaran y para que sanaran enfermedades. ¿Para eso los llamó? No. En realidad, Él necesitaba, y lo dijo antes de estar con Él, era su principal deseo. Hermanos, ¿lo entendimos? Hermanos que están aquí esta noche sentados, porque usted podría pensar que el Señor lo ha llamado a usted y usted podría decir, no, es que el Señor quiere hacerme a mí un gran predicador, el Señor me necesita a mí es para que yo vaya y predique en las naciones, para que yo sea un misionero allá en el África, o el Señor quiere que yo sea un hombre que vaya a buscar a los perdidos y sane a las personas. Mire, si hay algo que por la cual el Señor lo ha llamado a usted, es por una razón muy importante, vital, y es una razón de amor. Es una razón de amor, no es una razón de responsabilidad, es una razón de amor del Señor. Porque dice, después subió al monte y llamó a los que Él quiso, y cuando los llamó, pues vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Bendito sea, Señor, porque para eso fue que el Señor te ha llamado, para que aprendas a estar con Él. Y como resultado de estar con Él, pues cosas sí van a pasar. A ver, hermano John Freddy. Gracias, hermano. Hermano, muy importante, demasiado importante, y resaltó algo. Cada vez que nosotros leamos la palabra, todos sabemos que es palabra viva de Dios. Pedirle mucho a Dios esa sabiduría y ese entendimiento de la palabra. Porque usted lo acaba de explicar, hermanito, que muchos pueden interpretar que Dios me llamó a expulsar demonios, imponer manos, y resulta que Él los separó para que compartieran cada instante con Él, ¿sí? Y la importancia del entrenamiento es eso, o sea, comprender, fortalecer esa comunión directa con Dios, ¿no? Esa intimidad con Dios. No es lo mismo nosotros tener en estos momentos la enseñanza, lo que aprendemos, y otra cosa es nuestra intimidad con Dios.
es muy importante la enseñanza del día de hoy, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano John Freddy. Ahí el Señor está diciendo la prioridad para que estuviesen con Él. Ahora, en virtud de que estamos con Él, viene la segunda parte. Y para. Son como dos partes, ¿no? Pero la principal es para que estuviesen con Él y para que al estar con Él, pues nosotros tengamos la vida de Él. Y si nosotros tenemos la vida de Él, sí vamos a poder ser enviados, porque nosotros queremos ser enviados sin tener la vida de Él. De hecho, así yo comencé mi vida cristiana. Mi vida cristiana comenzó, yo recibí al Señor, hermanos, y yo no alcancé ni a tener comunión con el Señor, sino a los pocos días de tener al Señor me mandaron a un grupo, a dirigir un grupo, y tome aquí este manual y lea esto porque usted ya comenzó en la obra del Señor. A ver, hermano Wilson. Sí, muy bueno, mi hermano, lo que usted dice, porque casi todos los cristianos caemos ahí en ese mal de que cuando llegamos al Señor nos empiezan a direccionar a responsabilidades, a tener cargos, a querer servirle algún día, y resulta de que no se nos habla realmente esto que es lo más importante, que es el llamado de Dios a tener esa comunión, aprender realmente a tener esa cercanía con el Señor para tener un oído realmente dócil o sensible a la voz del Señor. Ya lo otro, como usted lo dice, eso se lo dejamos al Señor. Él determina en qué nos va a colocar a hacer. Pero mi mayor deseo es mi fidelidad a Él, mi amor hacia mi Señor. Muy bien, hermano Wilson. Sí, señor. Nosotros necesitamos estar con Él. ¿Para qué? Para aprender a depender más de Él. En eso consistía la escuela del Señor, ¿no? ¿En qué consistió la escuela de Él? Que los discípulos lo estaban todo el tiempo observando. Y mientras lo iban observando, ellos comenzaron a ser desafiados a ir haciendo cosas que Él les mandaba hacer. Y en la medida que ellos estaban con Él, podían ellos ver cómo eran las cosas y cómo se hacían las cosas. Y ellos llegaron a entender que la vida de Dios estaba fluyendo a través del Señor Jesús y que ellos necesitaban ese tipo de vida. Eso fue lo que ellos estaban aprendiendo. Necesitamos estar con Él para aprender a depender más de Él, más de Él. Mire una cosa, hermanos. Al ir avanzando en nuestro caminar, al estar teniendo esos tiempos con el Señor, pues nosotros queremos aprender a obedecerle. Y lo primero que tenemos que obedecer es al llamado que Él nos está haciendo de pasar tiempo con Él. Y después que vamos en pos de su llamado, vamos a descubrir por experiencia que la solitud me va a permitir comprender la gran necesidad que tenemos de permanecer en el Señor y depender más de Él en cada momento. Eso es lo que me va a enseñar la solitud. ¿Cómo le parece? ¿Qué es lo que me va a enseñar la solitud? Oiga, yo necesito depender más de Dios. Yo necesito depender más de Dios. Cuando yo no entro en el campo de acción humana, que es lo que generalmente pasa, en el campo de acción humana, cuando usted entra a participar de las cosas del Señor, a usted el hombre lo pone a muchas actividades y a hacer muchas actividades. Y hay hermanos que están llenos de actividades. Conozco congregaciones llenas y llenas de actividades. Y todas esas actividades que tienen no le han dado tiempo al Hijo de Dios, no le han permitido al Hijo de Dios depender más de Él en cada momento. Había ¿cómo les parece que en mi vida cristiana yo tuve lo que llamábamos el líder espiritual o la guía espiritual? Yo tuve un hombre, hoy en día se le llama pues el pastor, pero era el líder espiritual mío. Y él me decía lo siguiente. Él me decía algo como que yo tengo una debilidad
me decía él, tengo una debilidad, mi querido Carlos. Yo no soy un hombre muy de oración. Yo casi no oro, yo soy un hombre más bien de acción. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Muy horrible. Peligroso. Peligroso, ¿no? Peligroso, peligroso. Ahora, yo sí voy a decirte lo que va a pasar cuando tú verdaderamente quieras consagrar esos tiempos para pasar con el Señor. ¿Sabes qué va a pasar? Que todo va a confabular para que estemos distraídos, ocupados y desatendidos de este llamado. Todo va a confabular. Habrá una lucha porque todas las tinieblas, el mundo y la carne buscan y desean que tú desatiendas tu más alto llamado. Y esta es una gran batalla que tenemos que librar. Ojo con eso. Hoy en día, a nuestro alrededor, estamos viendo guerras y batallas. Acaba de pasar una guerra que ustedes creo que muchos estuvieron viendo por los celulares o por los informativos. La famosa guerra de los 12 días, ya se le llama así, la guerra de los 12 días, la guerra entre Israel e Irán. Y si usted ha sido atento a las noticias, ustedes saben que esta ha sido una guerra tecnológica, así le han llamado, una guerra tecnológica, porque se han puesto a prueba ya no tanto el enfrentamiento como decir hombre a hombre como en las antiguas guerras, sino con aparatos sofisticados, con drones, con misiles que hipersónicos, que yo no sé qué, bueno, todos los que saben de guerra de hoy en día. Y ustedes saben que esas batallas de hoy en día nos muestran, fíjese que se libran generalmente es en el ámbito del aire. No han visto, ya no son casi cuerpo a cuerpo, sino que son de cosas que andan en el aire. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿No será que Dios nos está mostrando algo allí? En el tiempo del apóstol Pablo, pues Pablo hablaba de dardos de fuego, que el enemigo utiliza dardos de fuego. Hoy, si estuviera el apóstol Pablo vivo, nos hablaría de misiles hipersónicos para atravesar tu cúpula de hierro. ¿Sí estamos, hermanos? Amén, amén. Eso es lo que está haciendo el enemigo. El enemigo envía misiles para desactivar, para que entres en un terreno de vulnerabilidad, en ocupación, en distracción, en desatender lo principal de tu llamado, que es estar creciendo en esa relación y en esa comunión con el Señor. El enemigo va a hacer eso. Y esa guerra la comienza a ganar cuando nosotros nos comenzamos a enfriar. ¿Qué utiliza el enemigo? Pues el enemigo utiliza al mundo. El mundo permanentemente está lanzando a nuestro interior, el mundo permanente está lanzando misiles distractores. Ahora, ¿qué es lo peor que pasa con nosotros? Ahora en esta guerra de los 12 días, aquellos que pusieron cuidado a las noticias de pronto se dieron cuenta que el que inició el ataque fue Israel, allá en Teherán, la capital de Irán. ¿Y cómo comenzó la cosa? Bueno, se supone que ellos tienen armas nucleares o que están formando armas nucleares o que tienen laboratorios nucleares y quieren formar armas nucleares. Y pues Israel dice que ellos siempre han estado amenazados y que si Teherán forma un arma nuclear, pues es para acabar con Israel porque ellos lo han dicho. Entonces, ¿cuál fue la logística para ellos poder comenzar a destruir esas bases?
¿Sabe qué hicieron ellos durante muchos años? Metieron dentro de Teherán a israelitas camuflados. Y allá internamente, cuando se hizo esta operación de Israel para atacarlos, salieron drones de allá adentro de Teherán. Los drones estaban allá. O sea que, como quien dice, el enemigo estaba adentro, haciendo la guerra. Esa es la misma estrategia que ha utilizado Satanás. Porque nosotros internamente sabemos que tenemos un enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? A ver, hermanos, ¿estamos allí o se fueron ya los hermanos? ¿Cómo se llama el enemigo interno que nosotros tenemos? Ego. La carne. Bueno. ¿Ego o la carne? La carne, sí, señor. Y desde allá el enemigo está enviando, desde afuera el enemigo quiere involucrar su guerra adentro de nosotros, persuadiendo y seduciendo nuestra carne. Esa es la manera de actuar. Y para eso está el mundo también, para activar esa. O sea que imagínense que tenemos un enemigo adentro y dos enemigos afuera. Entonces, hay una gran lucha, hermanos, que se está librando. No crea que esa pereza a veces, que ese desánimo, no crea que esas llamadas que le entran cuando usted está en ese tiempo, no crea que todos esos pensamientos que a veces llegan cuando usted va a buscar ese momento, no crea que eso hace parte de, no, la vida es así. No, hermanos, no seamos tan ingenuos. O sea que todos confabula y para que tú desatiendas ese llamado. Y es una batalla que todos los hijos tenemos que librar. Todos tenemos que librar esa batalla. La separación de Dios es el mundo de las tinieblas y es el campo de acción de ellas. O sea que si las tinieblas te logran a ti interferir con el radio de comunicación que tienes con el Señor, pues te estás altamente vulnerable, hermano, altamente vulnerable. Yo quiero que ustedes no ignoren eso, hermano, y que lo tengan muy presente. Cada vez que avanzamos en la vida del Señor, si nosotros no nos dejamos distraer, si nosotros estamos en esa lucha, vamos creciendo, vamos aumentando en ese tipo de vida donde nuestra comunión con el Señor está siendo aumentada o donde nuestra comunión con el Señor es más profunda. Entonces nosotros vamos a descubrir la máxima de Juan el Bautista. ¿Cuál era la máxima de Juan el Bautista? ¿Qué era lo que Juan el Bautista decía? ¿Qué fue lo que Juan el Bautista descubrió? Juan el Bautista descubrió y dijo que era necesario que él menguara para que el Señor Jesús creciera. Juan el Bautista tenía un ministerio y ese ministerio era un ministerio que tenía discípulos. Pero cuando el Señor Jesús entra en escena, Juan sabe reconocer cuál era el tipo de ministerio que tenía él, porque Juan el Bautista podía reconocer lo que sobre él se había dicho, que él era uno que venía a preparar el camino, nada más, que él no era el protagonista. Entonces, cuando el Señor Jesús comenzó con su ministerio, era necesario que el ministerio de Juan el Bautista comenzara entonces a decaer. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. En la medida que nosotros estamos en esa comunión con el Señor, descubrimos que la máxima de Juan el Bautista también es una máxima para nuestra vida. ¿Estamos, hermanos? Es una máxima para nuestra vida. ¿Cuál es la máxima entonces para nuestra vida? Es necesario que yo vaya menguando
para que el Señor vaya creciendo en mí. O sea, la vieja naturaleza tiene que ir en decrecimiento, mientras la nueva naturaleza va creciendo y levantándose como un monte alto. Mientras la vieja naturaleza va menguando hasta quedar casi plana. ¿Estamos entendiendo, hermanos, o no? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo? Yo creo que sí, ¿cierto? A ver, ¿qué dicen los hermanos? Veo como silencio en la sala. Amén, amén, hermano. Sí estamos entendiendo, hermanos, el crecer y el decrecer. Sí, hermano, lo que usted habla ahí es, claro, como Pablo, Juan, el Bautista, lo dice claramente, que es muy conocido, pues, este versículo donde dice que es necesario que Él mengue para que Cristo crezca. Y en realidad, para que pueda verse la vida que se nos dio, es necesario, hermano, entender que no tiene cómo el Señor realmente reinar en mí mientras yo no entienda de que debo de menguar, de que debo rendirme, de que yo soy un problema para Dios. Definitivamente soy un estorbo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dijo a Pedro. Entonces somos un tropiezo para lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, realmente que sea glorificado Él en nosotros. Amén, hermano Wilson. Amén. Este ir a la presencia del Señor, este estar en la presencia del Señor, es necesario para aquellos que quieren fortalecerse espiritualmente. Este entrenamiento es necesario. Es necesario que estemos entrenándonos desde nuestro espíritu. Hay horas cada día entrenando esa vida espiritual. Ahí se necesita tiempo de pasar a solas con el Señor. Y vamos a ir descubriendo entonces, amados, que es necesario que Él crezca en nosotros, la vida de Dios vaya creciendo en nosotros y nosotros vamos menguando. ¿Qué significa que vamos menguando? Que cada día se va perdiendo más nuestra confianza en nuestras propias habilidades, en nuestras propias fortalezas, en nuestros propios recursos, en nuestras propias capacidades. Se va perdiendo esa capacidad cada día más, porque yo voy encontrando y me voy dando cuenta que por mí mismo yo no soy, sino que el Señor es. El Señor es, eso lo voy descubriendo. Y voy descubriendo entonces que dejar que el Señor sea y que yo no sea es difícil. Es difícil. Porque nosotros venimos durante mucho tiempo en esa vieja naturaleza siendo entrenados a hacer las cosas a tu manera. A mi manera, como decía el cantante, ¿no? Ustedes saben que fue una canción que popularizó Frank Sinatra, que yo hay veces la oigo, generalmente en reuniones, oigo esa canción que se llama A mi manera, y yo veo como la gente adulta generalmente, porque esta canción habla sobre el paso de la vida de un ser humano, y esa canción en todo momento lo que habla es de que la persona puede echar a mirar atrás la vida y estar contento con decir, yo hice todas las cosas a mi manera. ¿Sí han escuchado esa canción, hermanos? Yo sí, hermano. Bueno, y a la gente le encanta y la gente la canta con sentimiento y he visto gente llorar con esa canción. Eso le da al ser humano algo allá en el interior, el decir que yo hice las cosas siempre a mi manera.
Pero cuando tú estás a solas con el Señor, pues tú vas a descubrir que no es a tu manera, sino que es a la manera del Señor. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a comenzar a haber un punto de confrontación interno. Porque entre más estoy con el Señor, entre más lo veo a Él, más comienzo a verme como Él me ve y eso me confronta. Aquello que somos es confrontado en el encuentro a solas con el Señor. ¿Por qué es necesario esa confrontación con el Señor? ¿Por qué es necesaria esa confrontación? Porque yo tengo que saber cómo Dios me ve, no cómo me ven los demás ni cómo me veo yo mismo. ¿Estamos, hermanos? ¿Nos fuimos muy profundo? ¿Estamos muy profundo? No, perfectamente, mi hermano, comprendiendo realmente que uno, a medida que va caminando en el Señor, el interés de Dios es acabar con todo ese depender del millón, de yo soy capaz, yo puedo, de que uno va no teniendo en cuenta a Dios en muchas decisiones, en muchos planes. Y eso pues Dios nos lo va haciendo entender con el tiempo y a medida que nos vamos demorando pues vamos sufriendo más, vamos siendo más afectados, vamos fracasando más y hasta que llegue el momento que tengamos que rendirnos, Señor, no puedo más, ya entendí que no, esto no, sin ti nada puedo hacer. Muy correctamente mi hermano entendido. Hermano Wilson, ese llegar a reconocer y a decir no puedo es durísimo. Es durísimo para nuestro ego, es durísimo para nuestro yo altivo, es durísimo para nuestro yo orgulloso. Decir yo no puedo y reconocerlo delante de Dios, ese es un golpe frontal de quebrantamiento a nuestra alma caída. ¿Estamos, hermanos? Amén, amén, mi hermano. Y eso es necesario en nuestra vida, hermanos, es necesario. Es necesario. Porque si no, nunca vamos a avanzar en nuestra realidad espiritual. Porque nosotros podemos reconocer eso cuando pasamos tiempos con el Señor y somos confrontados. Ese es un camino. O podemos llegar a lo mismo cuando vienen las pruebas a nuestra vida. ¿Cómo te parece? Porque el Señor también va a permitir la prueba. Si yo no estoy llegando por mí mismo, el Señor va a permitir la prueba para llegar al mismo resultado. ¿Sí me estamos entendiendo, hermanos? Y entonces ahí vamos a descubrir que esa inevitable cita con el Señor para pasar tiempo con Él me conduce a una confrontación. Yo me encuentro con la realidad de su presencia y la realidad de su presencia y ese tipo de confrontación que voy a experimentar es necesario. ¿Y para qué es necesario? Es necesario para la verdadera transformación de mi alma. ¿Cómo les parece, mi hermano? La verdadera transformación de mi alma. Somos transformados cuanto más estemos en su presencia. Te invito a que veamos el Salmo 36:9. Salmo 36:9. Vamos a ver qué dice el Salmo 36:9. Yo les decía a ustedes que con este tipo de enseñanzas hemos estado profundizando un poco más, porque yo creo que es necesario que los hijos de Dios avancen en su entendimiento. Si tú quieres avanzar, por supuesto, si tú quieres ir hacia más con el Señor,
si tú quieres verdaderamente ver cómo hay una verdadera transformación en el mundo de la tibieza del cristianismo de hoy, no hay lugar a la transformación. Es una tibieza religiosa que nos mantiene adormecidos y nos mantiene sometidos a nuestra propia esclavitud de nuestro yo enaltecido. Y no dejamos ni permitimos la operación del Señor. Pero es necesario que nosotros entendamos estas cosas y comencemos a decirle al Señor, Señor, verdaderamente yo necesito conocerte más, Señor. Necesito estar más delante de ti. Necesito, Señor, que me permitas disfrutar, no hacer esto de estos tiempos una obligación, una carga, sino decirle al Señor, yo sé, Señor, que yo necesito ser conocido como tú me conoces, no como yo me veo ni la perspectiva que tienen los demás de mí, sino como tú me ves. Mire qué dice entonces el Salmo, hermano. Salmo 36, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. A ver, hermanos, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo allí? Que es permaneciendo en su luz, porque Dios es luz. Jesús dijo, yo soy la luz. Si yo permanezco en esa luz, es que nosotros vamos a comenzarnos a ver como Él nos ve. La opinión de los otros, la opinión de las personas, la opinión de los de afuera, ayudan en cuanto esa opinión de los demás esté en consonancia con la luz del Señor que está dentro de mí. Si no, la opinión de los demás no tiene ningún sentido. La opinión que yo tengo de mí mismo será verdadera siempre y cuando esté en consonancia con la luz del Señor que está dentro de mí. Y cuando yo estoy en el Señor, yo voy aprendiendo a distinguir y a ver y a verme cómo es que Dios me está viendo. Y desde ese punto de vista somos confrontados cuando nos vemos con sus ojos. Te pongo un ejemplo. Hay personas que a mí pueden venir y decirme, hermano Carlos, a mí me parece que usted tal cosa. Si esa cosa que a mí me dijeron no me gusta, sobre todo si usted me va a decir algo que no le gusta de mí, seguramente no me gusta a mí que me digan esas cosas. Seguramente todos pensamos, ¿y por qué me tienen que decir a mí esas cosas? No, que no me diga eso. Pero cuando a usted le dicen algo que a usted no le gusta, generalmente reaccionamos porque nuestra carne es reactiva. Nosotros reaccionamos hacia aquello que nos dicen. No, ¿cómo que te pasa? Usted no me conoce, ¿por qué puede decir eso? Bueno, puede ser que la persona haya sido injusta y haya dicho algo que no sea. Pero una cosa es cuando a uno le dice algo una persona. Otra cosa es cuando se lo dice un hermano en la fe, porque cuando un hermano en la fe le dice a uno algo, pues uno debería como de por lo menos ponerlo allí en el altar, poner en el altar lo que el hermano me dijo, porque bueno, si él lo está viendo, por algo será. Ahora,
Una cosa es que me lo diga un hermano, otra cosa es que me lo diga una persona de afuera, pero otra cosa es que me lo diga el Señor. Porque cuando el Señor me dice a mí algo, hermanos, a mí me ha dicho cosas directamente el Señor. Y ahí no hay tu tía que valga. Ahí tú no puedes decirle, no, mira, Señor, creo que tú estás viendo mal, yo creo que tú no estás viendo bien la cosa, es que tú no me entiendes. Cuando el Señor te dice algo, hermano, ¿sabes cuál es la sensación? Que tú quedas descubierto y desnudo delante de Él. ¿Estamos, hermanos? Cuando lo que dice el Señor, tú sabes que el Señor te lo está diciendo, en esa comunión que estoy hablando, en esos tiempos que estás pasando con el Señor, ahí tú no le puedes poner a eso ninguna objeción porque es claro lo que el Señor te dice y para ti es tan claro que tú no vas a objetar y tú lo único que puedes decir, Señor, si tienes toda la razón, perdóname. ¿Qué tal que nosotros oremos en ese sentido? Señor, muéstrame las cosas que tú estás viendo que no están bien. Porque es mejor que me lo diga el Señor seguramente que me lo diga cualquier otra persona. Pero a veces el Señor utiliza a personas para que nos vengan a decir lo que también Él ve. A veces utiliza el Señor personas. Por eso cuando nos dicen algo que para nosotros es como contrario a lo que quisiéramos oír, no lo desechemos tan rápidamente. Ese es un consejo. No lo desechemos. Y ojalá que tampoco reaccionemos, porque generalmente reaccionamos violentamente. La iglesia, mi hermano. Exactamente, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería ser el lugar donde se estaría corroborando aquellos puntos ciegos que todos los demás ven, pero yo no veo. Aquellos hermanos que nos hablan de nuestra paciencia, aquellos hermanos que nos hablan de nuestra irritabilidad, aquellas personas que nos ven a nosotros ansiosos, aquellos hermanos que nos ven a nosotros siempre con actitudes que no glorifican al Señor en nuestra vida. Y ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Se supone que los hermanos que nos quieren ayudar, los hermanos estamos allí es para ayudarnos. Y ayudarnos no solamente es decirnos las cosas bonitas, porque a nosotros queremos que solamente nos estén diciendo cosas bonitas. Pero ¿qué tal cuando salen las cosas malucas?
mi esposa me lo dice, no la oigo tanto. De pronto cierro mi oído. Ahora, mi esposa, y yo creo que todos los que somos casados, pues nuestra esposa también es nuestra hermana, siendo cristiana. Pero generalmente, si te lo dice ella, tu esposa, y después alguien en el cuerpo también te lo dice, uy, hermano, préstele orejas, pare el oído a eso. Párele oído a eso, porque si ya te lo han dicho 2 o 3 personas, dice la palabra que en medio de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Entonces sí deberíamos de preguntarle al Señor, Señor, ¿de verdad es esto? ¿Yo soy así? ¿Así me están viendo? ¿Así me ven los demás? ¿Así me ve mi esposa? ¿Así me ve fulano? ¿Así me ven mis hermanos en la iglesia? Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues arrepentirme y decirle, Señor, me arrepiento, ayúdame en mi debilidad y reconocer mi debilidad y decirle al Señor, Señor, ayúdame porque con esto yo no puedo. Puede ser una falla del carácter, puede ser una falla moral, puede ser lo que sea. A ver, hermano Harold. Devolviendo un poquitico el carreto, el carretel, hermano, a veces los inconversos nos hacen unas críticas o unos señalamientos donde realmente nos ponen a cuestionarnos, ¿no? Y es donde uno recurre a esa postración de oración y decirle, Señor, perdóname, porque de verdad uno a veces se equivoca delante de esas personas y piensa que uno está haciendo las cosas bien. A mí me ha pasado eso. Y entonces voy al aposento y me toca doblar rodilla y pedirle perdón al Señor, porque sí, me he equivocado y me lo ha hecho ver un inconverso, hermano. Sí, claro, claro, cuando ese inconverso está diciéndome algo que el Señor lo está viendo también y está en concordancia con lo que el Señor me quiere decir, pues es válido, porque Él hasta hace que las piedras hablen. Las piedras hablarán. Porque el Señor sí quiere que nosotros seamos transformados. De eso se trata la vida cristiana, hermano. La vida cristiana no se trata simplemente de ir en reunión, campamento en campamento, vida, y pasar un rato chévere. La vida cristiana es una vida de transformación. La transformación. Y nos gusta, como les digo, ver las cosas agradables y sí, lo bueno, lo que nos parece a nosotros conveniente. Pero que hay de aquellas cosas que el cuerpo también está llamando y demandando, que hacen parte y son necesarias para nuestra transformación. Por eso la vida de cuerpo es necesaria, porque en el cuerpo se zanjan y me ven a mí también mis hermanos me ven a mí y mis hermanos me están viendo y todos pueden hacer un diagnóstico cuando me ven, me dicen, no, este hermano es más alterado que quién sabe que uno no le puede decir nada porque es fosforito. A eso lo pueden decir los hermanos al tratar conmigo y cuanto más me conocen. Y ellos se dan cuenta y eso debería uno decir y de tratarlo con el hermano, ¿no? Debería de ser así. Pero en la mayoría del mundo congregacional hoy, que es antropocéntrico, o sea que el mundo denominacional hoy es un mundo centrado en el hombre, antropocéntrico, centrado en el bienestar, o sea, quiero pasarla bueno y que a mí no me digan nada que no sea, como alguna vez me dijo un hermano, ¿no? Con esto voy a cerrar, hermano, porque ya se nos fue el tiempo. Un hermano que estaba caminando mal, un día me dijo, cuando lo llamé, ¿no? Lo llamé a hablarle sobre su comportamiento. Yo no puedo juzgar el corazón de una persona, pero yo sí puedo juzgar lo que yo estoy viendo. Yo no puedo juzgar el por qué la persona hace una cosa, pero yo sí puedo juzgar lo que está haciendo. ¿Ah? Si yo lo veo a usted cada 8 días que sale de la congregación en la tienda de la esquina con una mesa llena de cervezas, ¿cómo yo no puedo? No, yo no voy a juzgar lo que está haciendo el hermano. ¿Cómo que no? Yo tengo que llamar al hermano y decirle, ¿qué te está pasando? Cada que salgo de la reunión, te veo allá en la esquina con un guacal de cerveza y te veo chapeto cada 8 días. Y lo peor, Eso lo tengo que decir. Y lo peor no invitan, hermano. Eso lo tengo que decir, ¿no? Y entonces cuando llamé a ese hermano, él me dijo de la siguiente manera. Me dijo, usted tiene que entender, mi querido hermano, que una cosa es lo que pasa en la iglesia y otra cosa es mi vida
privada. Mi vida privada no le doy el derecho a que usted la toque, porque una cosa es en la iglesia, y era uno de los que compartía la palabra en la congregación. Digo, pero mi vida privada es aparte. Y yo le dije, pues cuán equivocado estás, hermano, porque el apóstol Pablo decía que nosotros somos cartas leídas, cartas abiertas, y lo que tú haces en lo público es exactamente lo que tienes que hacer en la iglesia y viceversa. No es que mi vida en la iglesia es una y por fuera es otra. Eso no es así, mi hermano. Bueno, él se puso enojado conmigo. Pero es así, hermano. Nosotros no podemos decir que en la iglesia somos unos y por fuera somos otros. Que en la iglesia somos unos angelitos y en la casa somos unos demonios. Pues eso no tiene eso no es la vida del Señor. Es una vida religiosa. Hermanos, si queremos cultivar si queremos estar nosotros atentos a esa transformación, pues nosotros tenemos que practicar estar a solas con Dios, porque eso hace parte de la atención plena espiritual. La atención plena espiritual.